Cuando el futuro está a tu alcance, ¿quién decide que no puedes conquistarlo? El mero hecho de estudiar ya era algo peligroso. Aunque los hombres siempre han protagonizado la historia de la ciencia y de los descubrimientos, muchas mujeres también han avanzado hacia lo desconocido. Creció en un lugar donde su familia no era libre y la ciencia era su billete a la libertad. Fue como turista y volvió con un sueño. Rompe por completo la imagen de cómo es un científico. Descubrir, inventar, crear y explorar siempre conlleva un riesgo. Pero ¿quiénes son las mujeres que se enfrentaron a ello sin miedo? No puedo ni imaginar a alguien herido o enfermo en ese entorno. Llegar allí bastaba para morir. Había que darlo todo para ir a hacer eso. Cuanto más trabajaba, más peligro corría. Ese es el punto de inflexión. Todavía hoy, sus libros están tan contaminados que nadie puede tocarlos. Iconos de la ciencia, leyendas en innovación. Estas mujeres allanaron el camino para el mundo moderno. A lo largo del tiempo, la humanidad ha intentado innovar, explorar, llegar a lo más alto y superar nuestras capacidades. Pero sobrepasar algunos límites puede ser peligroso. Estos hombres y mujeres se arriesgaron para cambiarlo todo. Ciencia letal. Mujeres inventoras. 1902. La científica Marie Curie en su laboratorio en París, Francia. Pasa 12 horas al día separando las sales de radio de la uranita. De una tonelada de uranita obtiene tan solo 100 miligramos de cloruro de radio. Una cantidad minúscula, aunque suficiente para continuar con el trabajo. Pero lo que tanto la motiva tiene un efecto peligroso. Lo trágico y brillante es que Marie Curie desencadena algo que es muy poderoso y muy positivo, pero al mismo tiempo muy peligroso. El 7 de noviembre de 1867 Marie Curie nace en Varsovia, Polonia, donde el mero hecho de obtener una educación superior ya significaba un gran peligro. En el siglo XIX, Polonia formaba parte de la Rusia imperial, por lo que las decisiones gubernamentales las tomaban los rusos. Había una gran restricción de la educación para los polacos y particularmente para las mujeres, por lo que Marie Curie tuvo que aprender a escondidas del gobierno ruso. La educación de Marie transcurrió en lo que se llamaba una universidad flotante. Eran clases universitarias que se impartían en secreto en casas particulares, permitiendo a las mujeres jóvenes acceder a la universidad sin que los funcionarios rusos se percataran. Por tanto, el mero hecho de estudiar ya era algo peligroso para Marie. Fue difícil para ella acceder a la educación. Lo fácil habría sido rendirse en cualquier momento, y el hecho de que ella no lo hiciera demuestra su determinación. Fue una estudiante brillante de joven, la mejor de su clase en ciencias y literatura. Marie Curie se mudó a París cuando era adolescente. París era un importante centro académico e intelectual en esa época, y la gente aspiraba a ir a su universidad, especialmente para estudiar ciencias o medicina. Finalmente, la tenacidad de Marie Curie dio sus frutos. En el otoño de 1891 la aceptan en la Sorbona, una prestigiosa universidad parisina que ha dado importantes científicos. Cuando Marie Curie entra en la Sorbona con 24 años, se abre a un nuevo mundo de posibilidades. Decía que la ciencia era libertad para ella. Creció en un lugar donde su gente, su familia, no eran libres. Y la ciencia era su billete a la libertad. En esos primeros años en París, Marie Curie centró su educación en física y matemáticas. Estas áreas todavía estaban dominadas principalmente por hombres, así que debió de sentirse privilegiada por entrar en la universidad, a pesar de toda la misoginia y el sexismo del sistema educativo. Tuvo que trabajar duro. Se pagó sus estudios limpiando los laboratorios y su vida era bastante miserable, incluso para los estándares de la época, pero ella perseveró. En 1895, mientras estudiaba en París las propiedades del acero,
Se descubre algo importante en Würzburgo, Alemania. Wilhelm Conrad Röntgen lleva a cabo un experimento en su laboratorio. Hace pasar la corriente a través de un tubo de Crookes equipado con electrodos y protege el tubo con cartón negro. Para su sorpresa descubre que los rayos son capaces de pasar a través del cartón y hacer que una pantalla brille. Tras más experimentos descubrió que los rayos también pueden penetrar otros objetos, incluido el cuerpo humano. Röntgen los llamó rayos X. Todo el mundo quería llamarlos rayos Röntgen, pero él dijo, no, van a ser misteriosos, serán rayos X. Esto cautivó a Marie. El descubrimiento de los rayos X abre un mundo de posibilidades científicas, que más tarde se llamará radiactividad. Marie trata de entender qué es la radiación. Busca responder sus propias preguntas sobre la actividad radioactiva. Se desvive por la ciencia. Sin embargo, para estudiar este nuevo fenómeno, Marie Curie necesita un laboratorio. Mientras Marie está buscando un laboratorio, se encuentra con Pierre Curie, quien le ofrece compartir el suyo. Inicialmente, Marie se emociona hasta que lo ve y se da cuenta de que no es el laboratorio de sus sueños, porque Pierre tiene que luchar para conseguir recursos y poder ampliar. Se convierten en compañeros y consiguen ser más fuertes siendo una pareja. Él encuentra en ella a su alma gemela. Se enamoran. Ella tenía la esperanza de volver a Polonia una vez graduada. Y él la conquista diciéndole, dejo mi carrera académica por ti y me voy contigo a Polonia. Pero como a ella la universidad no la contrata por ser mujer y como tampoco consigue un trabajo, no pueden irse a Polonia y terminan en Francia. A partir de 1896, Marie Curie se dedica a estudiar estas misteriosas emanaciones. Marie Curie centra su investigación en las áreas menos exploradas por los científicos hombres. Ella cree que han pasado por alto algo y entra allí decidida a descubrir qué es. Encargaba toneladas de un tipo de alquitrán que contenía mucho material radiactivo y empezó a separarlo. Diseñó dispositivos para separar mecánicamente el uranio normal de dos elementos desconocidos, el polonio, que era una fuente de emisiones mucho más potente que el uranio, y el radio. Lo asombroso de Curie es que, desde el principio, estaba totalmente convencida de que podía beneficiar a la humanidad y de que su trabajo como física podía ayudar. Después de reproducir con éxito los misteriosos rayos de Röntgen, Marie y Pierre acuñaron el término radiactividad a partir de la palabra rayo en latín. Pero no se dan cuenta de que la radiactividad comienza a nivel subatómico. La naturaleza ondulatoria es una propiedad que no se había estudiado. La radiación gana interés durante la investigación de Marie. Es invisible, no puede ser medida directamente, y no se cree que algo que no se puede ver ni sentir tenga repercusión en tu organismo. Es obvio que nadie pensara que la radiación tuviera un efecto negativo. Es una fuerza invisible que pasa a través de las cosas. ¿Cómo va a afectar? En 1898, Pierre y Marie publicaron el hallazgo de dos nuevos elementos, uno en un compuesto que contenía bismuto y el otro bario. Al primero lo llaman polonio en honor al hogar de Marie Curie y al segundo radio. Marie Curie creía haber descubierto dos nuevos elementos porque cada uno de estos elementos tiene una radiación diferente a la del uranio, que es su referencia de lo que es un material radiactivo. Pero para que se les tome en serio, Marie y Pierre tendrán que hacer algo más que deducir la presencia de radio y polonio a partir de ondas. Tendrán que aislar los elementos y publicar sus propiedades. Para un trabajo tan relevante como el que Marie Curie está realizando, las instalaciones son bastante rudimentarias. Parecen una mezcla entre un invernadero y un destartalado laboratorio de colegio. Tiene que arreglárselas con medios que en realidad son casi insuficientes y aún así no parece inmutarse. Mientras los Curie están inmersos en su trabajo de laboratorio, el mundo exterior empieza a darse cuenta de sus logros. Pueden aparecer en cualquier momento. No puedo. Y en cualquier persona. Tengo miedo. Cada individuo es diferente.
Cada miedo es diferente. Son miedos irracionales. Fobia a los fantasmas, miedo a las alturas, a conducir, a las aspiradoras. Existen muchos tipos de fobias y solo un lugar donde poder superarlas. Tú puedes, sí. La Clínica de las Fobias. Estreno martes 11, solo en Odisea. Locos por la ciencia. Marie y Pierre trabajan juntos y como resultado de sus descubrimientos nominan a Pierre al premio Nobel. Es tremendamente injusto, porque él ha sido un compañero de trabajo, un coinventor, un codesarrollador con Marie. De hecho, ella ha impulsado las ideas y el éxito tanto como él. Él, que es un hombre extraordinario para la época, acude al comité del Nobel y le dice: esto no está bien, tenemos que ser los dos. El resultado fue que el comité cambió la nominación y ambos recibieron el premio Nobel. En 1903, Marie Curie es invitada con su marido a recoger el premio Nobel en Estocolmo, Suecia. Pero ambos declinan el ofrecimiento, alegando que están ocupados y algo importante, que no se encuentran bien. Ahora, mirando atrás, creo que podemos decir que los Curie estaban mostrando los primeros efectos de la radiación. Pierre no puede ni abotonarse la camisa. Tiene quemaduras por radiación en los dedos. Incluso los cuadernos de Marie Curie son radiactivos. El laboratorio se estaba convirtiendo en un entorno muy peligroso para ellos. La radiación mata a las células, a las cancerosas más rápida y fácilmente que a las sanas, pero con la suficiente exposición mata a todas. 2 años más tarde, en 1905, Pierre y Marie finalmente viajan a Estocolmo para recoger el premio. Hay mucho revuelo entre la prensa en torno a la primera mujer ganadora del Nobel, aunque es Pierre quien da el discurso. Este es el mejor reconocimiento que puedes obtener por tu trabajo. Si piensas en el premio Nobel en los tiempos de Marie Curie, imaginas barbudos caballeros victorianos con levitas largas. Y de pronto llega Marie Curie, rompiendo por completo la imagen de un científico de la época. Y por supuesto, los medios de comunicación quedan fascinados. ¿Quién es esa mujer? Esto es un caramelo envenenado porque la actitud de los medios de comunicación del momento no es necesariamente empática. Algunos se burlan, ja, 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 una mujer en la ciencia y ese tipo de actitudes que claramente Marie Curie no necesitaba. Prefería seguir con su trabajo. Pierre en su discurso expone la idea de usar la radiación para tratar enfermedades, cánceres y otros tejidos enfermos. Pero la mayoría de la gente pasa por alto el peligro. No hay duda de que Pierre y Marie Curie estaban empezando a darse cuenta del asombroso potencial de la radiación. Pero el problema es que ese potencial puede ser bueno o catastróficamente malo. Antes de ir a Estocolmo, Pierre Curie sigue una corazonada. Se pone un trozo de radio en el brazo para comprobar los efectos de estos rayos invisibles. Cuando Pierre se puso el material radiactivo en el brazo, provocándose una quemadura por la radiación, pensó: es una clara señal de que esto es peligroso y hay que tomar precauciones. Una evaluación de riesgos se hace en función de unos conocimientos previos, y en ese momento los experimentos mostraban que el riesgo aparecía solo por contacto directo, como con el fuego y los ácidos. ¿Por qué iba a ser diferente la radiación? Y se minimizó. Tras el viaje a Estocolmo, los Curie regresan a París con el reconocimiento a sus esfuerzos por la ciencia. Pero sus vidas cambiarán para siempre, porque mientras trabaja en el laboratorio, Marie recibe una noticia devastadora. Marie recibe la noticia de que Pierre ha muerto atropellado por un tranvía y se queda destrozada. Entra en depresión. Habían sido colaboradores desde la universidad y esto la hunde. A pesar de la tragedia, Marie Curie se centra aún más en su trabajo. Tras sufrir una exposición durante años, toda esa radiación empezaba a pasar factura al cuerpo de Marie, matándola por dentro. Se podría pensar que esto le hizo considerar si abandonar el trabajo o no. Pero lo que abandonó
fue la salud y la seguridad en favor del conocimiento. En 1910 Marie logra aislar el radio puro. La muestra de radio que obtuvo no era lo suficientemente grande como para llenar un dedal, y eso fue después de años de laboriosa separación y aislamiento. Marie tiene prisa por divulgar sus descubrimientos y en 1910 publica el proceso de aislamiento del radio sin solicitar una patente. Es una publicación de libre acceso. Cualquiera puede hacer lo que quiera con eso. Inmediatamente, las empresas contrataron a científicos y empezaron a producir material radiactivo para uso médico, ganando mucho dinero. Es bastante lamentable. Marie Curie vivió en condiciones de pobreza pasando 12 horas diarias en el laboratorio aislando materiales radiactivos. Ahora las empresas hacen lo mismo en una fracción de tiempo y cobran precios desorbitados por el producto. 1 gramo de radio se vende a $100.000. Ella creía firmemente que el radio es un elemento y este elemento es para el pueblo. Esto nos remonta a cómo se crió en Polonia bajo el régimen ruso, donde las cosas estaban restringidas para ella, donde no tenía libertad, y ella encuentra esa libertad en la ciencia y quiere difundirla. Se le concede un segundo premio Nobel en 1911, esta vez en química. Marie ganó otro premio Nobel, esta vez a su nombre y por sus propios méritos. Pero Marie Curie no pudo seguir trabajando por lo que ocurrió después. En agosto de 1914 la guerra llega a París. Aunque al principio opta por quedarse en París con el radio, finalmente se ve obligada a evacuar sus muestras a Burdeos. Cuando vuelve a París sin sus materiales, cambia de enfoque su investigación. Marie hace algo que no es muy conocido. Desarrolló estaciones móviles de rayos X en varios vehículos, en los que ideó la forma de equiparlos. Se les conocía como Petit Curie y fueron llevados al frente para ayudar a los soldados heridos. Después de la guerra, el preciado radio de Marie vuelve a París, pero aún tiene menos de 1 gramo con el que trabajar. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, se hace cada vez más difícil acceder al radio. El elemento que ella misma aisló no podía obtenerlo porque no tenía los fondos necesarios. Después de la guerra, la periodista Mary Maloney descubre la verdad sobre los problemas económicos de Marie. Se compromete a ayudarla a conseguir fondos y radio para su investigación. Tras la publicación de una entrevista en una revista femenina, Marie Curie emprende una gira de prensa de 10 semanas por Estados Unidos para recaudar fondos. Una de estas giras la lleva a Estados Unidos. Visita al presidente Warren Harding en Washington, en la Casa Blanca, y él le regala a Marie Curie un pequeño trozo de radio en reconocimiento a sus contribuciones. Un grupo de filántropos de Nueva York se encarga de recaudar dinero para que ella pueda comprar radio y continuar así con sus experimentos. A pesar de que no le gusta la cantidad de publicidad que genera en Nueva York, obtiene un resultado maravilloso para ella, permitiéndole crear un instituto de investigación. Con la financiación conseguida, Marie regresa al laboratorio para continuar con su trabajo. Es una carrera contrarreloj, porque en lo que está trabajando, lo que ha descubierto, es lo que la está matando, y eso es una contradicción fatal. Consideraba que las consecuencias que pudieran pasarle a ella no eran comparables al beneficio para la humanidad. Aunque Marie Curie sigue investigando cómo aislar el polonio, la constante exposición a materiales radiactivos acaba pasándole factura. El 4 de julio de 1934, Marie Curie fallece. La causa de la muerte es una anemia aplásica. Las actividades diarias de Marie Curie eran arriesgadas de cualquier manera. Es realmente increíble que viviera tantos años. Todavía hoy sus libros están tan contaminados que nadie puede tocarlos. Tras su muerte, el Instituto Curie continúa el importante trabajo de Marie sobre la radiación. Sus descubrimientos sobre el polonio y el radio sentaron las bases de nuevos campos en la ciencia y la física, la energía y la medicina.
El legado de Marie Curie va mucho más allá de la investigación en sí, porque los científicos pueden utilizar el radio para datar fósiles, por ejemplo. Se utiliza en la conservación de alimentos. Es extraordinariamente útil en la creación de energía. Así que el descubrimiento del radio sigue ayudando en nuestra vida cotidiana. Marie Curie sigue siendo la primera mujer ganadora de un premio Nobel, la primera mujer en ganarlo 2 veces y la única persona en ganar en 2 campos distintos. No trabajó en la ciencia para conseguir notoriedad ni para ganar dinero. Realmente creía que el estudio y la búsqueda del conocimiento era el objetivo principal. El estudio de los elementos a nivel atómico ha seguido fascinando a los científicos a raíz de una descarada científica sin miedo. Pero ¿cómo ha influido en el estudio de nuestros primos más cercanos la mujer que abrió los ojos del mundo a la majestuosidad del gorila de montaña? En 1967 una mujer y 5 hombres atraviesan las selvas de las montañas Virunga con mochilas y provisiones. Su objetivo: establecer un cuartel general para un nuevo centro de investigación de gorilas de montaña dirigidos por Dian Fossey. Para hacer lo que ella hizo en su carrera, tenías que querer hacerlo. Había que buscar a los gorilas. Había que buscar en Tanzania. Había que invertirlo todo, económica y personalmente, para ir a hacer eso. Dian era una aventurera extrema y amante de los animales salvajes, así que se preocupó mucho por mejorar el estudio de los gorilas para saber más sobre cómo sobreviven, cómo viven, cómo se comunican y probablemente para ver cómo conectamos también con ellos los seres humanos. Nunca había tenido formación en trabajo de campo ni estudios de primatología, pero se convirtió en una de las investigadoras más emblemáticas. Dian Fossey luchó por la conservación de los gorilas de montaña. Ese fue el trabajo de toda su vida. Los estudios de Dian Fossey la llevaron por un camino de peligros como el que había recorrido durante su infancia. Dian era una niña tímida, con cierta independencia, pero también carecía de confianza en sí misma. Sus padres se separaron cuando ella tenía unos 6 años y su padrastro no era muy bueno con ella. Por ejemplo, no la dejaba comer en la mesa con su madre y con él. Dian se siente sola de niña y recurre a los animales. Con 6 años comenzó a montar a caballo. Cuando era joven, trabajó en un rancho en Montana y encontró la paz en los animales. Si bien no obtuvo la mejor educación en muchos sentidos, le proporcionó un nivel de autosuficiencia que le serviría el resto de su vida. En 1963 lee un libro que le cambia la vida. Lee un libro clásico sobre África de George Schaller llamado El gorila de montaña y queda inmediatamente cautivada por la idea de ver a estos gorilas en persona. La idea de Dian de irse a África y convertirse en una experta en gorilas es muy interesante porque no tiene experiencia para eso. No tiene ninguna formación en biología o primatología y no sabe mucho sobre África, por lo que es realmente llamativo que decidiera hacerlo. Quería llegar allí a toda costa, tanto que solicitó un préstamo bancario. Le había pedido dinero a sus padres, pero ellos se negaron y le dijeron que no solicitara ese préstamo, pero lo hizo de todos modos porque sabía que África era donde debía estar. No había nada que se interpusiera en su camino. Su primera parada es visitar a Louis Leakey en Tanzania. Louis Leakey encabezó algunos de los primeros estudios de grandes simios en la naturaleza y es el patrocinador de Jane Goodall con los chimpancés y de Biruté Galdikas con los orangutanes. Louis Leakey tenía una idea interesante sobre quién debía realizar el trabajo de campo. Pensaba que las mujeres solteras eran las únicas capaces de hacerlo, porque eran particularmente intuitivas, mucho más que los hombres. Su siguiente parada es Uganda, donde conoce a John y a Alan Root, fotógrafos que están allí para retratar al gorila de montaña. Alan Root fue una persona muy influyente en la trayectoria profesional de Dian. Se encargó de ayudarla a establecerse en el lugar. Se enteró de que ella iba allí por su cuenta y le preocupaba que una mujer fuese sola al campo, sin experiencia, sin conocer la región ni la política, y por eso la acompañó.
Invitan a Dayan a una expedición en la espesa e indomable selva, sin la certeza de encontrar siquiera al escurridizo gorila de montaña. Hay que recordar que la naturaleza es salvaje. Todo es una lucha por la supervivencia. Apuesto a que ha estado a punto de morir en el campo y ni siquiera lo sabemos. Tormentas torrenciales con relámpagos feroces, todo un caos. Así que cuando combinas el terreno y el clima, la imaginas en una batalla interminable solo para mantenerse con vida. Pero ella tenía una tremenda voluntad y pasión y nada la detendría. El peligroso viaje da sus frutos cuando Dayan descubre a su primer gorila de montaña. Imaginamos que en ese momento su corazón latiría con fuerza. Cuando Alan Root le hizo un gesto para que se acercase a él y descubrió a un grupo de 5 o 6 gorilas de montaña muy cerca. Para Dayan fue un momento muy especial. Vio que esas criaturas gigantescas que pesan unos 200 kilos eran muy pacíficas y dóciles. Fue como turista y volvió con un sueño. Y ese sueño va a ser su propósito en la vida. La experiencia no se va de su cabeza cuando vuelve a su vida en Kentucky. Allí trabaja en el Hospital Infantil Kosser para saldar el préstamo que solicitó para el viaje a África. Cuando Louise Leakey llega a Louisville para dar una conferencia en 1966, Dayan está preparada. Ya ha decidido que va a ser su próxima gran científica de campo. Dian Fossey quiere impresionar a Leakey. ¿Y por qué no? Cuando regresa de África se pone a publicar muchos artículos. Quiere demostrarle a Leakey su entusiasmo y su conocimiento y convertirse en parte de su equipo. Tras la conferencia, Louise Leakey recibe a una entusiasta Dian Fossey. Aunque percibe su pasión y está buscando a su próximo gran científico, quiere asegurarse de que será capaz de sobrevivir en la selva. Dian Fossey está tan desesperada por formar parte de los libros de Louise Leakey que se toma al pie de la letra el comentario que él hace sobre que para formar parte del equipo tiene que extirparse el apéndice. A ella se lo extirpan y cuando se lo cuenta a Leakey, este se gira hacia ella y le dice: no quería decir eso, pero ella se lo tomó como que ya había hecho un trato. En diciembre de ese año, Leakey consigue fondos para el viaje de Dayan, que será financiado en parte por la National Geographic Society. Cuando recibe el dinero, Dayan está de camino a Nairobi. Allí conoce a John Root y conduce hasta el Parque Nacional Gombe Stream para encontrarse con Jane Goodall. Louise Leakey decide que es una buena idea que Dayan fuera a conocer a Jane Goodall, otra de sus discípulas que también estudia los grandes simios. Dayan queda muy impresionada cuando la conoce. Descubre a una científica trabajando. Dayan no es una científica, solo tiene mucho entusiasmo. Creo que esto le hace plantearse que no está cualificada académicamente. Ve cómo trabaja Jane, su investigación de campo, sus notas, su metodología, sus normas. Dayan no tiene nada de eso, pero le abre los ojos sobre lo que va a tener que hacer y lo mal equipada que está para hacerlo. Dayan observó cómo Jane identificaba a los chimpancés, algo muy importante porque antes de ella uno iba y estudiaba a los primates sin saber realmente quién era quién. Esto también inspiró el trabajo de Dayan. Después de visitar a Jane Goodall, Alan Root acompaña a Dayan al Congo para ayudarla a establecer un campamento en Kabara. La ubicación del campamento era extremadamente accidentada y montañosa. Selva espesa, serpientes venenosas, arañas venenosas que podían matarte en minutos. No puedo ni imaginar a alguien herido o enfermo en ese entorno. Llegar allí bastaba para morir. Comida enlatada, sacos de dormir y casi no poder comunicarse con la gente local contratada para ayudarla. Pero es su propia investigación. Ella es quien está a cargo. Debe de haber sido un momento impactante y aterrador. Hay una gran insurgencia y un enorme conflicto político en esa parte de África, sobre todo en Zaire. Y sin embargo,
Leakey está dispuesto a soltar a esta mujer ahí en medio, lo que sugiere cierta imprudencia, porque además él conoce cuál es la situación en todos los ámbitos. Él contrata porteadores para transportar sus pertenencias y a 2 lugareños para que se queden con ella. Cuando te encuentras en una situación fuera de tu zona de confort y no estás acostumbrado, los primeros días y semanas son los más difíciles. Pero la sensación de aislamiento no dura mucho. El primer día de caminata, Diane se topa con un gran gorila que toma el sol. Siempre existe esa duda de si cuando estás estudiando a un animal en su hábitat natural, serás capaz de observarlo de verdad. Ella estaba muy feliz de conseguir tal logro. Es el momento que Diane ha estado esperando. Ha invertido todos sus ahorros dejándolo todo atrás y ahora vive entre esas majestuosas bestias. Si observas cómo se comportan y sobreviven los animales, te das cuenta de que son extremadamente inteligentes y hacen lo que haya que hacer para sobrevivir. Aunque el gorila se aleja cuando descubre a Diane, ella regresa al campamento más decidida que nunca a hacer que su estancia valga la pena. Pero los encuentros de Diane con los gorilas de montaña cerca de Kavara ocurren menos de lo que a ella le gustaría. Se esconden y no sabe cómo localizarlos. Es muy estimulante. No pierdes las ganas. Sigues intentando algo con más ahínco si no siempre lo consigues. El hecho de no encontrarlos todos los días hace que vuelva con más fuerza. Afortunadamente, después de llegar a Kavara se les une Senkwiki. Es un rastreador de gorilas con años de experiencia. Él enseña a Diane en qué fijarse cuando busca a los escurridizos simios. El rastreador fue algo crucial. Habría perdido meses y años tratando de encontrar a los gorilas. Vivía en un entorno hostil y el tiempo era esencial. Conforme Diane aprende a seguir pistas, comienza a desarrollar su propio método de investigación. Diane no quiere hacer nada que cambie los comportamientos de los gorilas. Decide observarlos y dejar que poco a poco se acerquen a ella. Diane imita su comportamiento, imita sus vocalizaciones y sus gruñidos. Fingía comer hojas, caminaba a 4 patas, creía que para que se acostumbraran a que ella estuviera allí, debía convertirse en uno de ellos. Diane está entusiasmada con el progreso de su investigación cuando su misión llega a un abrupto final. El 9 de julio de 1967, Diane y su rastreador regresan al campamento y encuentran a soldados armados que le exigen a Diane que los acompañe. Ella estaba allí para estudiar a los gorilas y de repente le dicen que no puede quedarse. La noticia la dejó devastada. Durante 17 días, Diane permanece bajo custodia militar hasta que logra escapar. Años más tarde, amigos de Diane dan pistas sobre los horrores que le ocurrieron mientras estuvo retenida por los militares. A partir de ese momento, su relación con la gente se vuelve más tensa. Cuando esto le sucedió, la idea del trastorno de estrés postraumático no existía. El revivirlo o que afectase a tu personalidad no era algo sobre lo que se hablase. Tras sortear la muerte, el consulado estadounidense le advierte que no regrese a Kavara. Vuela a Nairobi para reunirse con el Dr. Leakey. La conversación giró en torno a qué hacer entonces. Se les ocurre un plan para restablecer el campo de investigación en Ruanda. No importaba que los insectos la devorasen viva, que una tormenta casi la matase, que jurase que nunca volvería a ese sitio. Una semana después, ya estaba planeando el próximo viaje, porque sacaba una parte de ella que nada más lo conseguía. Con la ayuda del Dr. Leakey, Diane vuelve a establecer un campamento en el lado de Ruanda de las montañas Virunga. Lo llama Karisoke. Diane lo llamó Karisoke porque estaba ubicado entre 2 montañas volcánicas, el monte Karisimbi y el monte Bisoke. Ruanda era entonces un país más estable políticamente y pensó que su trabajo sería bienvenido y aceptado. En su nuevo campamento, Diane comienza de nuevo rastreando e identificando los grupos de gorilas. Se adentra en la selva usando sus conocimientos para localizar a los gorilas que la convertirán en un icono. Una de las cosas que alientan a Diane en ese momento es la llegada de Bob Campbell, fotógrafo de National Geographic.
En esa época, National Geographic era la forma en que el público aprendía sobre ciencia y geografía en la naturaleza. Y Bob Campbell llega allí a hacer fotos de Diane y de los gorilas. El resultado es majestuoso y hace a Diane aún más famosa. Su éxito tiene algo de ironía y crueldad. A medida que difunde su pasión por los gorilas, otras personas también se enamoran de ellos, lo que crea una avalancha de gente que quiere viajar a Ruanda para verlos con sus propios ojos. Al hacerlo, aumenta la actividad humana en la zona, amenazando su hábitat natural y amenazando el orden social de los gorilas. A medida que la atención mundial se centra en Carisoque, Dian Fossey empieza a sentirse insegura. Ella no está cualificada como bióloga, no tiene formación académica y decide que la necesita. Así que se va a Cambridge y hace un doctorado en primatología. Allí trabaja con Robert Hind entre Cambridge y Carisoque durante 4 años para obtener su doctorado. Cuando regresa a Carisoque, Dian continúa con su trabajo, pero ahora con importantes títulos bajo el brazo. Se dedica a relatar los hábitos del gorila de montaña y a protegerlo de cualquier amenaza. Comprendió que era una especie amenazada y muy inteligente, que tenía vínculos muy estrechos con el ADN de los humanos. Cuando fue a las montañas Virunga en África para estudiarlos, solo quedaban unos 250 gorilas de montaña en estado salvaje en el planeta. Si lo piensas, eso puede ser menos que un curso de instituto. Ella se encargó de ser su defensora. Años después, Dian escribió: "Cuanto más aprendes sobre la dignidad del gorila, más quieres evitar a las personas". Esta conservación es realmente un arma de doble filo, porque ella no quiere gente alrededor, no quiere turistas, no quiere periodistas, pero necesita el dinero y el dinero viene de los periodistas y de los turistas. La relación de Dian con la comunidad local da un giro. Se vuelve más radical y toma medidas contra los cazadores locales. Describe la táctica como conservación activa, impulsando soluciones tangibles por encima de los objetivos de conservación a largo plazo. No se iba a quedar de brazos cruzados esperando que los gorilas estuvieran protegidos. Iba a tomar medidas activas contra las personas que pusieran en peligro a los gorilas. Lo único por lo que trabajaba, su pasión, era salvar a los gorilas y aprender sobre ellos. Y los cazadores furtivos estaban en el otro extremo del espectro. Los gorilas no les importaban lo más mínimo. Lo peligroso era que ella los amenazara o los asustara y ellos pudieran contraatacar. Hay muchas razones por las que la población local de Ruanda caza. Son una gran población y son extremadamente pobres. Así que cuando cazan gorilas de montaña, encuentran y capturan una cría. Pero para encontrar y capturar a una cría de gorila, también hay que matar a la madre, que hará todo lo posible para proteger a su cría. Cuando capturan a ese pequeño gorila, lo venden a los zoológicos. Los gorilas también pueden venderse como carne de caza. Es un tema controvertido porque la población local también intenta alimentar a sus propias familias. Los lugareños la tomaban como si fuera una colonizadora, porque llegó y les dijo: mirad, esto es lo que tenéis que hacer con el país, con la vegetación, con las especies de la zona. No me importa lo que os pase a vosotros, he venido para conseguir mis intereses. Obviamente Dian necesitaba a la gente de la zona y dependía de ellos para hacer el trabajo que estaba haciendo. La historia se ha centrado exclusivamente en Dian Fossey, pero en realidad es también la historia de una comunidad local muy fuerte. El 31 de diciembre de 1977 aumenta el odio de Dian hacia los furtivos. Un estudiante informó a Dian de que los cazadores habían matado a su gorila favorito, Digit, a quien ella misma había criado. Habían asesinado a Digit mientras defendía a la tropa de gorilas con la que Dian había estado trabajando. La muerte de Digit le provoca una profunda depresión. Se retira un tiempo de los gorilas y aumenta sus tácticas contra la caza furtiva. Sacó a relucir aspectos negativos de su carácter. Se dio a la bebida. Siempre había sido fumadora y padecía de enfisema.
En 18 meses, Diane sale al campo solo 6 veces, si llegaba alguna visita importante a Carisoque. Se enfadó tanto por la caza furtiva que respondió de una forma casi igual de despiadada. Ató a cazadores del cuello, secuestró a miembros de sus familias, a uno le inyectó excrementos de gorila. Al parecer, azotó a un hombre desnudo. Esa mala relación con algunos miembros de la comunidad dio como resultado que algunos quisieran matarla. Solo había que esperar a ver quién. En la mañana del 27 de diciembre de 1985, Wayne Maguire hace un descubrimiento brutal. Uno de los otros científicos va a buscarla por la mañana porque no se ha presentado a trabajar y descubre algo horrible. Parece que está dormida, pero la mueve y no responde. Le da la vuelta y descubre que tiene la frente abierta por un machetazo. Fue un acto de rabia, un arrebato de ira, un momento de venganza para quien quiera que lo hiciera. A Diane no le faltaban enemigos. Se acusó a mucha gente y sigue acusándose desde entonces. Su instinto para estar a salvo entre los gorilas no fue igual de útil para estar a salvo entre los humanos. Su horrible asesinato fue un duro golpe. Diane descansa entre la familia que ella eligió, bajo un pequeño círculo de piedras cerca de su cabaña en Carisoque. Está enterrada en un ataúd de pino junto a Digit y a otros gorilas. Su trabajo sentó las bases para la conservación de los gorilas. Hoy hay entre 600 y 800 individuos de gorila de montaña, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 200 y pico que había cuando Diane estaba allí. Dian Fossey acabó con la idea de que los gorilas y los simios en general eran bestias salvajes que simplemente atacaban sin provocación. Romper barreras como mujer científica siempre ha sido un reto, pero enfrentarse a los titanes de la ingeniería y la innovación requiere muchas ganas y una especial dedicación. San Francisco, 1882. Una joven judía, Elizabeth Fleischmann, deja el instituto para ayudar a sus padres inmigrantes. Es una chica trabajadora e inteligente y siente predilección por la ciencia y las matemáticas. No imagina que una incursión fortuita en la medicina la convertirá en un icono de la tecnología médica. En poco tiempo, funcionarios del gobierno, generales del ejército y prensa local elogiarán su trabajo. Elizabeth Fleischmann no es muy recordada. Contribuyó en gran medida a la investigación de los rayos X, aunque su nombre no es muy conocido. En 1876, Elizabeth y su familia se mudan a San Francisco en busca de fortuna con la fiebre del oro. La fiebre del oro de California atrae a millones de personas a la costa oeste, principalmente a personas que se consideraban marginados sociales. Esto hizo que California fuera una opción atractiva para muchos inmigrantes judíos que no pudieron crear negocios ni encontrar trabajo en las ciudades de la costa este, donde el antisemitismo estaba muy extendido. Con la motivación de ganar dinero, Elizabeth estudia comercio y negocios y hace cursos de contabilidad, una profesión principalmente de mujeres. Durante este tiempo, Elizabeth vive con su padre, su hermana Estelle y su cuñado, el Dr. Michael J. H. Wolf, que tendrá un papel fundamental en lo que sucede a continuación. Elizabeth hace algunos cursos de contabilidad y trabaja para su cuñado, que es médico, y a ella se le da bien. Aunque no terminó el instituto, es buena con los números y trabaja bien para su cuñado. Su trabajo en el consultorio médico puede haber influido en sus intereses. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen está en su laboratorio en Wurzburgo, experimentando con rayos catódicos que causaban un efecto fluorescente en una pantalla a 3 metros pasando a través de un cartón negro. En Europa sucedió algo increíble, y es que Röntgen descubrió los rayos X. Se convirtió instantáneamente en noticia en todo el mundo. En pocos meses en Estados Unidos ya había manuales sobre cómo hacer un equipo de rayos X.
El cuñado de Elizabeth también se obsesiona con los rayos X y de repente las clínicas de Estados Unidos empiezan a experimentar con la nueva tecnología. En febrero de 1896, una clínica en Massachusetts descubrió los primeros usos médicos de los rayos X. Edwin Brand Frost crea una radiografía de una fractura. Mientras tanto, en San Francisco, Elizabeth entra en acción. Asiste a una conferencia impartida por Albert van der Nijlen, que está dando charlas para demostrar el poder de los nuevos rayos. Cuando se descubre la radiología, es un poco como un país por explorar. Como cuando la gente que no tenía mucho se iba al oeste a explorar para conseguir tierras, tener una granja, formar una familia. Cuando no tienes otras opciones, buscas lo inexplorado porque ahí están las oportunidades. Ese mismo año se matricula en la Escuela de Ingeniería van der Nijlen, donde hace un curso de ciencia eléctrica. No tenía formación en medicina, ni en fisiología, ni en anatomía, pero aprendió mucho. Con lo que aprende sobre los rayos X y con los equipos que compró con sus ahorros y con la ayuda de su padre, Elizabeth abre la primera clínica de rayos X en San Francisco en 1896. Es una persona increíble, pero tiene muchos obstáculos en su contra. No tiene estudios universitarios, es una mujer y tampoco le favorece el hecho de ser judía, pero es una persona tenaz. Empieza la carrera de Elizabeth como técnica de rayos X. Los médicos le mandaban pacientes para que les hiciera radiografías, pero ellos estaban reacios por si era algo que doliera. Para demostrarles que no dolía, ella se radiografiaba a la mano y les decía, ¿veis? No duele nada. Los rayos X, cuando penetran, siempre dañan las células, dejando una firma en todo lo que atraviesan. Al principio, tienden a dirigirse con más fuerza a las células enfermas, pero la exposición a ellos también daña las células sanas. Así que si una célula está dañada, puede que no sea capaz de duplicarse, o puede convertirse en un bulto o en un tumor. Ella tenía que exponerse a estos rayos. Elizabeth tiene muchos pacientes y es requerida por su país. La guerra hispano-estadounidense comienza en 1898 y se centra en Cuba, que es una colonia española. Los insurrectos cubanos luchan por su independencia y son respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Este es el comienzo del conflicto entre Estados Unidos y España, que se libra inicialmente en Cuba. San Francisco era una base militar muy importante para los estadounidenses. Hubo un gran número de bajas que fueron enviadas de vuelta a esa base. Entre los heridos, obviamente, había personas con extremidades rotas y con balas que no habían sido extraídas, por lo que las radiografías vinieron como anillo al dedo, y Elizabeth se hizo muy conocida por el ejército. Gracias a las radiografías de Elizabeth, los cirujanos localizan cuerpos extraños y examinan lesiones. ¿Una pierna rota? ¿Hay que amputarla? ¿Se puede arreglar fácilmente? Pues si puedo verlo, sabré qué hacer. Lo más conocido que hizo Elizabeth fue tomar una foto del cráneo de un joven soldado llamado John Gretzer. Tenía una bala de Mauser en el cráneo. Y ella consiguió una radiografía muy clara para que los cirujanos pudieran operarlo para extraerla. El trabajo de Elizabeth es tan impresionante que el cirujano general del ejército la felicita por su claridad y arte. En marzo de 1900, Fleischmann recibe un reconocimiento aún mayor, cuando se le ofrece ser miembro de la Sociedad Röntgen de Estados Unidos. Allí está ella, en medio de médicos y físicos con todo tipo de títulos. Ella, que básicamente ha inventado la profesión en San Francisco y está siendo la estrella. Aunque Elizabeth está experimentando un tremendo éxito profesional, algo la está cambiando a nivel celular. En 1903, Elizabeth Fleischmann comienza a desarrollar algunas erupciones en las manos. Al principio no cree que sea la radiación de los rayos X, sino los materiales que se utilizan en las fotografías, lo que cree que le está causando irritación en la piel.
Durante 13 años, Elizabeth ha trabajado con rayos X sin ningún tipo de protección. Irónicamente, cuanto más trabajaba, más peligro corría. Si continuamente te expones a una radiografía de 20 minutos, especialmente con esa tecnología, recibes una cantidad letal de radiación. Después de la guerra, Elizabeth vuelve al laboratorio de la calle Sutter y planea usar rayos X en odontología. Pero antes de lograrlo, comienza a tener problemas. Al final, Elizabeth se ve obligada a mirar por su salud y por los horribles efectos de los rayos X. Tiene lesiones en las manos y quemaduras por radiación en todo el cuerpo. En 1903, los médicos le dicen que tiene que amputarse algunos dedos, pero ella se niega. El 27 de enero de 1905, tras 2 años intentando vencer los efectos de la radiación, los médicos deciden amputarle un brazo desde el hombro. Lamentablemente, ni siquiera eso evita que el cáncer se expanda. El 3 de agosto de 1905, con 38 años, Elizabeth Fleischmann fallece de cáncer. Es la primera mujer que muere por exposición a los rayos X. Tuvo una carrera muy corta, pero hizo profundos avances en la tecnología de rayos X. En el cementerio de Salem, a las afueras de San Francisco, su lápida reza: "Creo que he hecho algo bueno en este mundo". Su falta de relevancia es alucinante, porque hizo muchas cosas de las que hoy nos beneficiamos todos. El avance de la tecnología de rayos X. La genialidad de Elizabeth es hacer realidad un uso más amplio de la tecnología y comercializarla. El legado de Elizabeth Fleischmann es el de la superación de obstáculos, de la pobreza, el antisemitismo y el racismo. Y a pesar de todo, contribuyó significativamente y dejó un legado importante. La ciencia no siempre ha sido amable con las mujeres, alejadas de las instituciones, sin financiación, prestigio ni respeto. Pero siempre ha habido mujeres dispuestas a romper el techo de cristal y a construir sus templos del descubrimiento. Desde una mujer que sentó las bases de la revolución en la física de partículas, hasta otra dispuesta a luchar por amor a sus simios, pasando por una empresaria que desencadena una nueva era de la imagen médica. No son solo innovadoras, son iconos.